Hola queridos espectadores. Hoy examinaremos en detalle la crisis de la Rosa Negra, entre Anne Derzel y Hakan Sabank, uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas. Este incidente, que ha llegado como un bombazo a la agenda en los últimos días, ha afectado profundamente a los fans del dúo y al mundo de la revista. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Hakan Sabank le envió un mensaje a su exnovia? ¿Cómo reaccionó Anne Derzel ante esta situación? Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas en este vídeo. Anne Derzel es un nombre conocido por su belleza y exitosa actuación. Hakan Sabank es un empresario conocido como miembro de la familia Sabank. La relación entre ambos atrajo gran atención en el mundo de las revistas y fue constantemente tomada en consideración. Sin embargo, los acontecimientos recientes nos han hecho cuestionar cuán sólida es esta relación. Este incidente, llamado Crisis de la Rosa Negra, comenzó con un mensaje que supuestamente Hakan Sabank envió a su exnovia. Si bien el contenido de este mensaje y el propósito de enviarlo aún no están claros, cómo reaccionó Anne Derzel ante esta situación fue motivo de gran curiosidad. Al parecer, el mensaje enviado por Hakan Sabank puede demostrar que no ha roto los lazos con su exnovia y que todavía siente algo. En este vídeo compartiremos contigo todos los detalles desde el inicio del evento. En la primera parte examinaremos cómo surgió la crisis de la Rosa Negra y los hechos detrás del evento. En la segunda parte discutiremos el contenido del mensaje que supuestamente Hakan Sabank le envió a su exnovia y si este mensaje es real o no. En la tercera parte hablaremos de cómo reaccionó Anne Derzel ante esta situación y los momentos emotivos que vivió. En la cuarta parte examinaremos cómo este evento resonó y reaccionó en las redes sociales y entre los fanáticos. En la última parte hablaremos de cómo afectará esta crisis a la relación de pareja y qué puede pasar en el futuro. Si estás listo, comencemos examinando cómo surgió la crisis de la Rosa Negra en el primer episodio y los hechos detrás del evento. Crisis de la Rosa Negra, el comienzo del evento. Este evento, llamado Crisis de la Rosa Negra, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y afectó profundamente la relación entre Anne Derzel y Hakan Sabank. Entonces, ¿cómo surgió esta crisis y cuál fue el inicio de los acontecimientos? Todo comenzó con un mensaje que supuestamente Hakan Sabank le envió a su exnovia. Aunque se desconoce el contenido exacto de este mensaje, la frase «Rosa Negra» en el mensaje provocó que estallara el incidente. La rosa negra a menudo se conoce como un símbolo que simboliza emociones oscuras y negativas. Por esta razón, el envío de una rosa negra por parte de Hakan Sabank a su exnovia se interpretó en el sentido de que aún puede haber vínculos emocionales no resueltos entre ellos. El incidente salió a la luz por primera vez en un programa de revista. En el programa se compartieron los detalles del mensaje que Hakan Sabank envió a su exnovia y se habló de cómo esta situación afectó su relación con Anne Derzel. Los presentadores del programa afirmaron que Anne Derzel se enteró de este mensaje y que Derzel reaccionó enormemente ante esta situación. Estas afirmaciones rápidamente obtuvieron una amplia cobertura en las redes sociales. Si bien los fanáticos de Anne Derzel condenaron este comportamiento de Hakan Sabank, algunos argumentaron que esta situación rompió el corazón de Derzel y podría dañar su relación. Se compartieron miles de publicaciones en las plataformas de redes sociales con el hashtag Crisis de la Rosa Negra, y se plantearon muchas especulaciones sobre los detalles del incidente. Hakan Sabank prefirió guardar silencio ante estas acusaciones. Sin embargo, según información recibida de su círculo cercano, Sabank afirmó que este mensaje fue malinterpretado y que no existía ningún vínculo emocional entre él y su exnovia. Incluso estas declaraciones no fueron suficientes para aliviar la crisis creada por el incidente. Anne Derzel, por su parte, guardó silencio en las redes sociales tras este incidente. Sin embargo, sus amigos cercanos afirmaron que Derzel se vio muy afectado por esta situación y que su confianza en Hakan Sabank se vio afectada. Se afirma que Derzel pasó momentos difíciles emocionalmente durante este periodo y reconsideró su relación. Después de este incidente, la relación entre Anne Derzel y Hakan Sabank pasa por una gran prueba. Cómo superará la pareja esta crisis y el futuro de su relación es un tema de gran curiosidad. Examinaremos en detalle cómo reaccionó Anne Derzel ante esta situación y cómo Hakan Sabank intentó gestionar esta crisis en la segunda parte. Capítulo 2. El mensaje de Hakan Sabank a su exnovia. ¿Qué pasó realmente? El mensaje que supuestamente Hakan Sabank envió a su exnovia constituye la base de la crisis de la Rosa Negra. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue el contenido y propósito de este mensaje?
¿Qué dijo Akansabank sobre esta situación? Los detalles del mensaje salieron a la luz por primera vez en un programa de revista. En el programa se compartió información sobre el contenido del mensaje que Akansabank le envió a su exnovia. Supuestamente la frase rosa negra en el mensaje implicaba que Sabank todavía sentía un vínculo emocional con su exnovia. Sin embargo, ¿qué tan ciertas son estas afirmaciones y el mensaje?